Ahora, entonces, abramos la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces, para contextualizarles, David tenía varios hermanos, ¿no? Y él era el menor de todos. Ahora, los 3 hermanos mayores de David se habían ido para la guerra con el rey de ese tiempo que se llamaba Saúl, ¿sí? Y a David no lo dejaron ir porque era muy chiquito. Entonces le tuvo que quedar y no fue. Solo los 3 mayores fueron. ¿Cómo se llamaba el más mayor de todos los hermanos mayores? Eliab. Acuérdense ese nombre, Eliab era el mayor de todos. Entonces se fueron los 3 a la guerra, David no fue, pero un día el papá de David le dijo a David: oiga David, vaya y llévele estos panes, estas tortas, estos quesos campesinos, no sé qué, allá a sus hermanos que están en la guerra, y los mandó para allá. Y cuando David llegó con la comida para los hermanos, resulta que llegó apenas cuando estaban los ejércitos formándose uno al frente del otro, y preciso fue el momento cuando Goliat estaba saliendo en medio del ejército. ¿Qué ejército era? Filisteo, muy bien. Estaba saliendo en medio del ejército filisteo y le estaba diciendo: bueno, aquí estoy yo, ¿sí? ¿Y cuál era el reto que ponía Goliat a Israel? Goliat les decía: bueno, aquí estoy yo, mándeme un hombre de Israel que venga y que pelee conmigo. Si el hombre que ustedes me mandan me gana, listo, dejamos así ya y nosotros nos rendimos. Pero si yo le gano al hombre que ustedes manden, ustedes se rinden y no sirven. O sea, era definir la batalla en una pelea de 1 a 1, ¿sí? Entonces, cuando David llegó, Goliat estaba saliendo a decir todo eso, y dice la Biblia que David escuchó lo que Goliat estaba diciendo. Entonces vamos a empezar a leer a partir de ese instante, ¿ok? Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. O sea, David estaba llegando con los panes y tal, y lo oyó. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿no? Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué es eso? Que no le va a cobrar impuestos a la casa donde viva la persona que gane. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ok? ¿Nada raro hasta ahí? Pues aquí sí hay algo raro. Aquí sí hay algo raro porque, ojo, o sea, imagínense el escenario, ¿sí? Están en medio del desierto, en la mitad, no, creo que era un poquito más de la mitad del día por la tarde, pero a pleno sol y ese desierto caliente, ¿sí? Los 2 ejércitos, ¿sabe cuánto tiempo llevaban ahí? Llevan 40 días. 40 días. Y 40 días había salido Goliat a decirle que manden a alguien para que pelee conmigo, y todos los de Israel estaban tullidos del susto, ¿sí? Llega David, escucha que dice eso Goliat, ¿y qué es lo que dice David? Ahora, ¿dónde estaba David? En medio de un campo de guerra, y todos eran soldados grandísimos, con lanzas, con que llevaban años peleando, y llega este peladito, ¿sí? Así de grande, flaquito, con un palo de pastor, ¿sí? Con una bolsa ahí donde tenía unas piedras. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Ah? ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo? No hay nada raro. Y quita el oprobio de Israel. Y después, ¿qué les dice? Porque ¿quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, un poquito arrogante, ¿no? Un poquito arrogante. Porque es chiquitico, no tiene ni idea de guerra, no tiene ni idea de nada, no es soldado. Y viene a decirle: oiga, ¿y usted, quién de ustedes va a ir? ¿Cuál va a ir allá? No, que ese tipo ¿qué les va a hacer? Ese tipo no puede hacer un carajo.
El tipo no hace nada. ¿Quién es este para que venga a desafiarlos ustedes, que son los de escuadrones de Dios viviente? ¿Quién va a ir a pelear con él? De los tipos tuyos del susto, y viene este a desafiarlos de esa manera. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Cuál hubiera podido ser la respuesta de los soldados ante esa provocación que les estaba mandando David? Pues si usted es tan valiente, vaya, mijo, y pelee, ¿sí? Si usted viene y se cree tan fuerte, pues vaya y hágale, ¿sí? O le hubieran podido decir más fuerte: ¿usted quién se cree para venir a hablarme aquí así? Yo soy soldado, ¿y usted qué? Usted no es un carajo, usted no es nada, ¿sí? Así hubiera podido ser tranquilamente. Además llevan 40 días ahí, o sea, era un contexto difícil, y viene este aquí a dárselas de, ¿sí? Pero ¿qué le dijo a los soldados? ¿Qué le dijeron los soldados? Entonces dijo: el pueblo le repitió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. O sea, el pueblo no le saltó, o sea, los soldados no le saltaron, ¿sí me explico? ¿Por qué? ¿Por qué no le saltaron los soldados? De pronto estaban cansados. Yo personalmente pienso que de pronto ellos adentro en su corazón sabían que lo que él estaba diciendo era verdad, ¿sí? Porque ellos sabían que eran los soldados de Jehová y decían: sí, este chino tiene razón, quisiera darle una patada, pero tiene razón, ¿sí? El caso es que no le saltaron, pero tranquilamente en el calor de 40 días ahí le hubieran podido ir cascando, ¿sí? Es que no era nadie para venir a decir eso ahí en la mitad de la batalla, ¿sí? Pero no le saltaron. Pero ¿quién le saltó? ¿Quién sí le saltó? ¿Qué dice? Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué le dijo David? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?, dijo David. Y apartándose de él se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dijo la misma respuesta de antes. Después de eso, ya es que se desarrolla la batalla y tal, y tal, y tal, y tal, ¿sí? Pero este pedacito es el que a mí me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, porque yo lo había leído y nunca había caído en cuenta esta parte, ¿sí? El pueblo no le saltó, pero sí, ¿quién le saltó? El hermano. ¿Qué le dijo el hermano? Mire, dijo: al oírlo hablar así. Mire, esa palabra así es clave. Al oírlo hablar así. O sea, porque la Biblia hubiera podido decir: al oír Eliab hablar a David con los hombres. No, pero al oírlo hablar así. ¿Qué quiere decir así? Que estaba hablando de una manera muy particular. ¿Cuál era esa manera particular que estaba hablando? Exacto. Por un lado sí, estaba lleno del Espíritu, pero ante los ojos humanos estaba hablando con arrogancia, con soberbia, con prepotencia, y desafiando a los soldados que eran 40 días ahí tratando de hacer algo y no habían podido, ¿sí? Entonces, ¿y cómo dice la Biblia que se puso Eliab? Dice: al oírlo hablar así con aquellos hombres, su hermano mayor se encendió en ira. ¿Sabes qué se encendió en ira? O sea, no es que se puso bravo, no es que se molestó, sí, es que o sea, yo me acordaba. ¿Ustedes nunca vieron una película que se llama Intensamente? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del muñequito ese rojo de la piedra? ¿Sí? Ese le empezaban a salir llamas de la cabeza cuando se ponía bravo. O sea, se encendió en ira, es que le dio un piedro, no ni el hijo de madre. ¿Sí? O sea, estaba volando de la piedra con su hermano. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Analicemos qué le dice. ¿Sí? Lo primero que le dice es: ¿para qué has descendido acá? ¿Sí? Uno podría decir: no, pues le dijo: no, ¿y para qué viniste? No, es que no le dijo para qué viniste, le dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Sí? Ahora, cuando uno va, no sé, póngase en la situación, ¿no? Cuando uno va a un lugar, no sé, de pronto una fiesta, no sé, una reunión, y sale, no sé, el dueño de la fiesta le dice: ¿y usted para qué vino acá? ¿Usted qué siente? Que ese no es su lugar, que usted no está invitado, usted siente rechazo, ¿sí? Siente que ahí no es el lugar que a usted le corresponde estar.
Y eso fue lo primero que le dijo Eliab. ¿Para qué has venido acá? O sea, este no es tu lugar. Tú eres mi bendito hermano menor que me tiene hasta acá y vienes a hablarle así a los soldados, me tienes hasta acá. ¿Para qué viniste acá? ¿Sí? Segundo, ¿qué le dijo? Y esta parte es súper clave. Leámoslo todos. ¿Qué dice? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el contexto del tema? En medio de la batalla, ¿sí? Los tipos hartos porque no saben qué hacer con ese Goliat, ¿sí? Viene David a desafiarlos, ¿sí? Entonces, si realmente uno se pone en los zapatos, como les decía, en los zapatos de los soldados o en los zapatos de Eliab, le hubieran podido decir a David, oye, mira, Eliab, ¿qué le hubiera podido decir a Eliab? Si usted hubiera sido el hermano mayor de David, ¿qué le hubiera dicho usted a David? No sé, David, venga para acá un momentico, venga, le digo, ¿sí? No le hables así a los soldados, no ves que no estamos acá, ¿cómo se te ocurre hablar así, más respetico? ¿Sí? O de pronto, David se me hace el favor y se me calla, no le hable así a los señores, cualquier cosa, o sea, pero que tenga que ver con el tema, ¿sí? Pero ¿qué le dice Eliab? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mi pregunta es, ¿qué tienen que ver las pocas ovejas en el desierto con el tema que se está hablando ahí? Nada, tiene nada que ver. Si Eliab está de mal genio por la soberbia del otro, pues dígale lo de la soberbia, reconvéngalo, llámelo aparte y regáñelo, alguna vaina, pero le dice a pleno grito, delante de todos los soldados que lo estaban escuchando, y le saca el tema de que a quién le dejó las 4 ovejas en el desierto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estaba pasando? No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Que Eliab estaba muerto de la piedra, no encontraba argumentos para hacer callar al hermano, entonces le sacó ¿qué? Le sacó alguna vaina que, como él era el hermano mayor y lo conocía bien, le sacó alguna cosa que seguramente lo iba a ofender, lo iba a hacer sentir mal, lo iba a por debajear, lo iba a maltratar, porque no tenía argumentos reales para decirle que lo callara. ¿A usted no le ha pasado nunca eso en su vida? En sus relaciones con sus semejantes y sobre todo con los que lo conocen más, que está de pronto uno en una discusión, en una pelea, y el tema se va de los argumentos que tienen que ver con la pelea y se enfrasca uno en echarse vainas el uno al otro que no tienen nada que ver con lo que uno está hablando. ¿No le ha pasado eso? A mí sí. Y eso sucede, y empieza uno a sacar argumentos que no tienen nada que ver, pero es solo para herir a la otra persona, ¿sí? Aquí, ¿qué hubiera podido sentir David? O sea, si uno se pone, o sea, ya nos pusimos en los zapatos de los soldados y en los zapatos de Eliab, ¿no? Pero pongamos en los zapatos de David, ¿sí? ¿Qué estaba sintiendo David? Como dijo la pastora ahorita, él estaba lleno del Espíritu porque ya había sido ungido por Samuel. O sea, yo creo que adentro él estaba sintiendo un deseo de una piedra, de cómo este tipo así mida 2 metros más que yo, viene aquí a decirle todas esas cosas a los escuadrones de mi Dios. Él estaba lleno de piedra, era por lo que estaban desafiando a Jehová, ¿sí? Y él se sentía movido a hacer algo y trataba de mover a la gente a que hiciera algo. ¿Y cómo se pudo haber sentido David de que lo que estaba haciendo, él sabe que lo estaba haciendo bien, pero viene el hermano y le dice semejante cosa? ¿Usted cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría usted? Primero le dice, ¿qué carajos haces esto acá? Aquí no es tu sitio. Y después le dice, ¿a quién lo esas 4 ovejas en el desierto que usted cuida? O sea, usted no sirve para nada más sino para cuidar 4 ovejas que no sirven para nada por allá en la mitad del desierto. ¿Qué hace usted acá? ¿Sí? ¿Cómo se pudo haber sentido David? Rechazado, humillado, fuera de lugar, poca cosa se hubiera podido sentir súper mal, pero muy mal, ¿sí? O sea, la autoestima, la autoimagen del pobre, eso era un golpazo, pero directo a la autoestima y la autoimagen del pobre David, porque él tratando de hacer algo y va y le saca que lo único que él hacía era cuidar 4 ovejas para en la mitad del desierto, ¿sí? Y él tratando de mover a los escuadrones para que atacaran a Goliat.
y el otro a él le saca semejante bajada de la autoestima tan terrible, ¿sí? ¿A usted no le sucede eso? Cuando uno tiene esas discusiones, cuando le sacan esas cosas que no tienen nada que ver, pero lo hacen doler en su corazón, ¿usted cómo se siente? ¿Usted no se siente así? ¿No se siente usted mal? ¿Usted con piedra, con jartera, frustrado, humillado y también golpeado en su autoestima y en su autoimagen? Yo sí, a mí me pasa. Y así se debió haber sentido David. Además que se lo dijo enfrente de todo el mundo, ¿no? No es que lo llamó aparte y lo vació, eso fue a grito herido delante de todo el mundo. Peor por ahí, ¿sí? Ahora, ¿y qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo al siguiente? Leámoslo todos. ¿Qué dice? Yo conozco tu soberbia y yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Esa es otra frase que a uno le suele suceder, ¿sí? Usted cuando está, no sé, en las discusiones o alguna cosa así, si usted le dicen, es que yo conozco lo que tú haces, yo conozco. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué le da a uno a entender cuando le dicen, es que yo te conozco? ¿Qué le da a uno a entender eso? Que es que uno hace eso cada ratico, ¿cierto? Es que yo te conozco, tú siempre haces la misma vaina, siempre, yo te conozco en la casa, ya siempre haces la misma vaina. Siempre le sales con ese cuento a mi papá, a mi mamá, a todos nuestros hermanos, tú siempre haces la misma vaina. Yo te conozco lo que tú haces, ¿sí? Eso da la idea de que eso que estaba pasando ahí en la mitad de la batalla era una escena que muy probablemente se tenía que haber repetido muchas veces. ¿En dónde? En la casa, en la intimidad familiar de David con sus hermanos y su mamá y su papá, ¿sí? O sea que si eso pasó, obviamente eso pasó ahí magnificado por el calor de la batalla y tal, pero situaciones parecidas tuvieron que haberse manifestado bastantes veces en la casa, ya en la intimidad de David y su familia. Y yo me imagino a David, así chiquito y toda la cosa, él tratando de pronto, estaban comiendo, tal, arroz con pollo al almuerzo, tal, y viene una conversación y David trata de opinar algo, ¿y qué le dicen los hermanos? Cállese que usted no sirve para nada, cállese que usted es el pastor de ovejas, ya chito, usted no sabe de esta vaina, ya viene otra vez ahí con sus prepotencias y sus vainas, usted callado. Eso se tuvo que haber repetido muchas veces en la casa de David, ¿sí? Entonces también, si uno se pone en los zapatos de David venía, yo no sé, eso sí la Biblia no dice, yo no sé por cuántos años tuvo que David venirse aguantando la misma situación en la casa. Que le iba a opinar algo, que le iba a decir algo y, chito, usted no sirve para nada, ustedes son el de las 4 ovejas allá en el desierto. Chito, ya. Entonces él aguante. Y viene esta escena aquí en el tema de Goliat y se lo saca enfrente de todo el mundo, ¿sí? Si usted es una persona que ha venido aguantando esa vaina, yo no sé, por 3, 4 años, que le pase en la casa, y viene y se la dice enfrente de todo el mundo ahí en el campo de batalla, y David, bien movido por las ganas de hacer algo, ¿cómo hubiera podido reaccionar David? ¿Cómo hubiera podido reaccionar? Tranquilamente hubiera podido pegarse la explotada del planeta, ¿sí o no? Hubiera podido pararse, Eliab, usted a mí me respeta, ¿sabe? Me tiene harto, llevo 2 años aguantándome, no más, ¿sí? Yo aquí vengo es en el nombre de Jehová y aquí vamos a hacer algo porque ustedes no han sido capaces de hacer nada. O sea, se lo hubiera podido parar y lo hubiera podido enfrentar durísimo enfrente de todo el mundo, ¿sí? Se hubiera podido, en otras palabras, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Se hubiera podido enganchar en la pelea, ¿cierto? Además que le estaba diciendo cosas que no eran verdad, le estaba diciendo cosas injustas, cosas que no tenían nada que ver con el tema, cosas hirientes. Tranquilamente se hubiera podido enganchar en la pelea y se hubiera podido agarrar ahí con Eliab, hasta de las mechas se hubieran podido agarrar ahí, hubieran podido terminar dándose trompadas, ¿sí? Pero ¿qué hizo David? Miremos ahorita, en el versículo siguiente, dice, la respuesta de David fue simplemente 2 frases. Primero, versículo 29. ¿Qué he hecho yo ahora? Ahora, ojo, porque cuando Eliab habló, la Biblia dice que estaba como encendido en ira. Cuando David respondió, ¿cómo estaba David?
La Biblia no dice absolutamente nada. Si hubiera estado encendido en ira como Eliab, yo creo que hubiera dicho alguna cosa. David le dijo, ¿y ahora yo qué hice? El otro allá espelucado tratando de pero no sé, ¿y yo qué hice ahora? Sí, ¿ahora yo qué? Sí, ¿yo qué hice ahora? ¿Y qué fue la otra que le dice? ¿No es esto mero hablar? Si uno mira, yo miré en otras traducciones y en inglés y esas cosas, y otras traducciones traducen eso, es como, yo simplemente hice una pregunta. Sí, en las otras traducciones que yo vi. Entonces le dijo más o menos, ¿y ahora yo qué hice? ¿No es esto simplemente una pregunta? Pero tranquilo. El tipo no se le enganchó, ¿sí me explico? No se enganchó en la pelea. Ante una cosa de esas, que se la dejó al frente de todo el mundo, que llevaba no sé cuántos años aguantándoselo en la casa, ¿sí? Que lo por debajo de esa manera, que lo humilló, era para que David se le hubiera pegado una enganchada, pero tenaz. ¿Y David qué le dijo? ¿Y ahora yo qué hice? Solo hice una pregunta. No le dijo nada más, no se le enganchó. No se le enganchó y tenía, si uno dice humanamente hablando, tenía todo el derecho, ¿cierto? Porque lo estaba tomando re mal. ¿Y qué hizo después? Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, dice la Reina Valera mía. ¿Igual qué quiere decir? Igual quiere decir que es exacto, ¿cierto? ¿Cómo le estaba preguntando él a los soldados? Con fuerza, con autoridad, con verdad, con tanta seguridad que parecía ser arrogante a los ojos de los demás, ¿sí? Y dice que cómo siguió preguntando. De la misma manera, o sea que simplemente le dijo a Eliab, ¿y yo qué hice? Solo pregunté, se dio la vuelta y se fue, pan, y empezó a hablar con los demás. O sea, no le prestó ni 5 bolas, y se le volvió y se fue, y siguió hablando con los demás, igualito. Ahora yo pregunto, porque yo me pongo en la escena, yo me pongo en la situación. Cuando uno quiere hacer algo, ¿sí? En la casa, no sé, está uno en la casa y uno tiene hartos hermanos, lo que sea, y uno propone una idea, oye, hagamos algo, ¿por qué no vamos, no sé, al Neusa este domingo? Y vienen y le dicen, ay, usted cállese, esa idea suya es unas pendejadas de ideas, usted cállese, usted no sé qué, usted es el menor, no sé qué, ya, cállese. Si uno propone la idea y le salen con eso, que fue lo que le pasó a David, ¿uno cómo queda? Uno queda desinflado, completamente desinflado, sin ganas, sintiéndose mal, obviamente la autoestima dolida, y va uno a seguir, ya que mi hermano mayor me paró bolas, voy a seguir con el otro de la misma manera, con el mismo entusiasmo. ¿Sí? Vamos al Neusa. No, cállese. Vamos al Neusa. ¿Y sigue uno toda la casa con la misma actitud? No. Uno se pega a la desinflada del planeta, uno queda re mal. Pucha, entonces no vuelvo a decir nada. Ya, entonces no, hagan lo que quieran, vayan al parque y yo me quedo en la casa, no sé, ¿sí? Pero David dice que siguió igualito después de semejante aplanchada que le pegó Eliab al frente de todo el ejército. Bueno, de todo el ejército no, pues de todos los que estaban ahí al lado, ¿sí? ¿Sabe qué se requiere para hacer eso que hizo David? ¿Sabe qué se requiere? Eso no es fácil. Eso no es fácil no engancharse en una pelea cuando le están tratando así. Segundo, delante de todo el mundo. Tercero, con mentiras que no tienen nada que ver. Cuarto, con vainas que se las dice uno solamente para herirlo y para hacerlo sentir mal. Y 5, no engancharse en la pelea y simplemente seguir con su propósito como si nada. Eso se requiere 2 cosas muy importantes a mi modo de ver. La primera que se requiere es fe. Para mí, mucha fe. Se requiere saber tener fe, o sea, saber con quién está caminando uno. Primero, fe para creer que cuando Eliab, o sea, fe de David para creer que cuando Eliab lo estaba tratando así de mal, lo estaba por debajeando, le estaba diciendo todo ese pocotón de mentiras, lo estaba hiriendo de esa manera. Fe para creer que esa guerra, o sea, esa batalla con Eliab no era de él. ¿Era de quién? Era del Señor. Se requiere mucha fe en el corazón de uno para uno decir, ¿sabe qué? Yo quisiera a usted matarlo,
pero esta batalla es de mi Dios. Y yo se la dejo a Él. Y Él verá qué hace con usted, pero yo no me engancho con usted. Porque todo lo que usted está diciendo son mentiras. Y yo aquí sé dónde estoy parado, sé quién es mi Dios y sé lo que vengo a hacer. O sea que yo esta batalla se la dejo al Señor. En otras palabras, esta batalla es del Señor. Eso no es fácil. Cuando uno le pasa eso en la casa, ¿es fácil hacer eso? Lo más fácil es pararse uno. Yo voy a defender mi imagen. A mí nadie me viene a decir esta cosa que usted me está diciendo. Además lo que usted está diciendo son mentiras. Eso es injusto lo que usted me está diciendo. Y uno se para a defender su mundo, que yo tengo que defender mi dignidad, ¿sí o no? Se requiere mucha fe. O tener la fe bien puesta. Para no engancharse en la pelea y decir, ¿sabe qué? Esa batalla es tuya, Señor, yo te la dejo y no me voy a enganchar en esta vaina. Se requiere fe para saber que esa batalla es del Señor. Repítanlo, esa batalla es del Señor, no suya. Y por eso yo al principio les hice la aclaración que les hice. Yo estoy en proceso en este tema. Y mi familia, mi esposa, mi madre lo saben. Pero es retador este tema. Es súper retador. Súper retador. ¿Y sabe qué más se necesita para hacer lo que hizo David? No solamente fe, sino ¿sabe qué también? Que es un aspecto que es muy importante para todos nosotros. Se necesita tener la autoestima de uno y la autoimagen de uno, ni siquiera muy fuerte ni muy sólida. Se requiere uno tener la autoimagen y la autoestima puesta, basada, afirmada, póngale todos los sinónimos que usted quiera, basada, afirmada, arraigada en Dios. Porque donde David hubiera tenido su autoimagen basada en su familia, David no hubiera matado ni una mosca. Ni una mosca la hubiera matado, porque con todo el palo que le dieron en la casa, no hubiera matado a nadie, menos un gigante de estos. ¿Sí? Si usted a veces, ahora, donde David hubiera tenido su autoestima cimentada en su trabajo, ¿cuál era su trabajo? Cuidar 4 ovejas en un rincón del desierto. Y viene y le saca usted luego. Don nadie. O sea, él tenía una vida difícil. O sea, y uno puede ver en otras partes de la Biblia cómo a David le tocó difícil. O sea, ¿ustedes no se acuerdan esa vez que iba a ir cuando David fue ungido? ¿Sí? Que iba a ir Samuel a visitarlos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan esa vez? O sea, imagínense que el pastor Claudio, ¿sí? Le dice a Franklin, que tiene 2 chinos de harta familia, dice, Franklin, voy a ir a tu casa. Quiero reunirme con toda tu familia, ¿sí? Por favor, alístalos porque vamos a almorzar, ¿sí? Entonces, Franklin, ¿qué dice? No, viene el pastor, mija, a ver, el ajiaco, aliste la casa, pónganse la ropa, todo, aliste. Y a todos los chinos los peluquea, los limpia, los lava, los baña y los ponía todos ahí esperando que llegue el pastor, ¿sí? Algo así muy parecido pasó en la casa de David. El pastor supremo, ni siquiera era el pastor, era el líder de la nación. Le dijo al papá de David, voy a ir a tu casa a visitarte a ti y a tu familia. ¿Y qué hizo el papá de David? Armó a todos, los peinó, los peluqueó a todos, menos a David. ¿A David qué hizo? Lo dejó allá cuidando las 4 ovejas que estaban en la esquina del desierto, ¿sí? Así le tocó a David, o sea, era un golpe a su autoestima y a su autoimagen, ya que tú no vales, ya que tú no sé qué, y sin embargo, ¿qué vemos aquí cuando estaba enfrentando este tema antes de ir a enfrentarse con Goliat? ¿Sí? Que vino otra vez, yo no sé por enésima vez, viene este hombre y le saca semejante vaina, ¿y él qué hace? Primero fe, y segundo, tenía su autoestima, su autoimagen plantada y basada en Dios. En Dios. Y así pudo tranquilamente decir, ¿sabe qué? Esa batalla no es mía, usted vaya y pelee con él. Yo me voy, nos vemos. Y siguió como si nada, con la misma energía, con la misma determinación, con el mismo propósito, y siguió adelante, porque estaba basada su autoestima y su autoimagen en Dios. ¿Sí?
Así debemos hacer nosotros. ¿En dónde tiene usted su autoimagen y su autoestima? Le pregunto yo esta mañana. Eso a mí me ha cuestionado toneladas. ¿Dónde la tiene usted? ¿En su familia? ¿En su esposo? ¿En su esposa? ¿En su trabajo porque gana mucha plata? No sé, o porque tiene un cargo importante. ¿En qué? ¿En dónde tiene usted puesta su autoimagen y su autoestima? Porque si no la tiene puesta en Dios, en algún momento le va a tambalear, se lo aseguro. Se lo aseguro. Porque en algún momento la familia falla, o se queda uno sin trabajo, o se queda uno sin plata, o le estrellaron el carro y no, es que mi autoestima era cuando yo me subía a esa camioneta y era que yo me sentía importante, no sé lo que sea, pero si usted la tiene a lo que no sea Dios, en algún momento esa vaina le tambalea y se le cayó a usted el mundo. Entonces, para hacer frente a esas cosas, fe de que esa batalla es de Jehová, y segundo, estar bien parada su autoestima y su autoimagen en Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer por sanidad de nuestra alma y para poder seguir adelante en todas las luchas que tenemos en la vida, para tener una vida abundante como Dios quiere que la tengamos. Amén. Amén. Sigamos. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl. Y Saúl lo hizo venir y dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Eso también es una muestra de que lo que estaba proponiendo David delante de los soldados no era pura palabra, ¿no? Él le dijo: pues yo voy y peleo. O sea, de verdad, yo voy y peleo entonces. Yo voy y le peleo, tranquilo, rey Saúl, tranquilo, y dígale a todos los soldados que no se preocupen, que yo voy y peleo con el tipo. Y lo mira a Saúl y ¿qué le dice adelante? Pero si tú eres un peladito, más o menos le dice así, tú no vas a poder derrotar a ese tipo, es un soldado, tú eres un mocoso. Más o menos parafraseando, así le dijo. Pero él fue y peleó, ¿sí? Ahora, es también muy interesante que cuando ya David va y pelea con Goliat, ¿sabe cómo derrotó David a Goliat? ¿Sabe cómo derrotó David a Goliat? De la misma manera que él ganó esa otra batalla con su hermano. Que lo que yo veo aquí en la palabra es que David primero tuvo que derrotar a este de aquí antes de salir y enfrentar al otro. Pero lo interesante es que a Goliat lo venció igualito. Miremoslo, versículo 37. Le está diciendo David a Saúl, le dice: Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Eso se lo estaba diciendo a Saúl, ¿sí? Porque Saúl le dijo: pero tú quién eres, tú eres un peladito. Y le dijo: tranquilo, no se preocupe. Y va y le dice esto: así como Dios me libró de las manos del oso y del león cuando yo estaba cuidando a mis 4 ovejas, igualito me va a librar de las manos de Goliat. Luego, en el versículo 47, ya estaba David al frente, o sea, ya tenía a Goliat al frente. Ahí no estaba hablando por hablar, lo tenía al frente. ¿Y qué le dice David a Goliat en el 47? Le dice: y toda esta congregación sabrá, o sea, todo el ejército sabrá que Jehová, ¿qué dice? Que Jehová no salva con espada ni con lanza. Y porfa, leamos esto todos. Porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla. ¿Qué tuvo que él haber dicho cuando estaba viendo a Eliab que le estaba diciendo todo ese pocotonón de cosas? ¿Qué es lo que él tuvo que haber pensado y cuál era su fe? Esta batalla es de Jehová. No se lo dijo a Eliab, pero así lo hizo. Eliab: esta batalla no es mía, esta es de Jehová, yo contigo no me engancho, ahí te dejo. ¿Y cómo hizo con Goliat? ¿Qué le dijo a Goliat de frente? Porque ya lo tenía de frente.
Le dijo, esta batalla es de Jehová, no es mía. No es mía, esta no la gano yo, esta la gana Él. Lo único que yo estoy haciendo acá es teniendo fe, es creyéndole a Dios. Estoy aquí parado es porque le creo, porque tengo fe en Él. Esta batalla no es mía, es de Él. O sea que tú verás. Y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sí? ¿Ven? Yo personalmente creo, la Biblia no lo dice, pero yo personalmente creo que cuando David llegó a ese campo de batalla, se tuvo que enfrentar a esta situación. Yo no sé, hasta mandada de Satanás de pronto. Porque cuando David empieza con su idea de animar al pueblo, de ir a vencer a Goliat, viene y sale Eliab de la mitad de la nada y le pega semejante planchada tan tenaz. Ahí era para que David se hubiera o enganchado en la pelea o se hubiera desanimado. Y si eso lo creo yo personalmente, si David se engancha en esa pelea, él se queda ahí dando vueltas peleando y no va y tumba a Goliat. Yo personalmente creo eso. Si él no gana esa pelea primero con Eliab, si él no gana ese tema, se engancha ahí y después no va y vence a Goliat. O se le va la idea, o se pierde ahí, o se queda dando vueltas, o sencillamente, Dios al ver que David no puso su fe en él para ganar esta batalla, le falta todavía un poquito de procesamiento para que pueda ir y ganar esta otra batalla que tiene que ganar de la misma manera, sino que la otra es un poco más espectacular porque es un tipo de 3 metros al frente, pero la batalla se gana igualito. Entonces si no ganas esta, no estás todavía preparado para que vayas y ganes la otra. Eso es lo que yo realmente creo en mi corazón. ¿Sí? La Biblia no dice así, pero yo lo creo, porque es que eso que hizo él con Eliab no es fácil, es muy difícil. Y sobre todo por lo que les digo, él venía de años de maltrato, de años de por debajeado. Y aquí en medio de todo el mundo se paró, y no con pelea, sino con fe, y ganó. Y después va y gana a Goliat, igualito, con fe. ¿Sí? Y también con una autoestima y una autoimagen basada en Dios. Porque si él creyera, o sea, él puede que creyera en Dios y tal, pero si él creyera que no es nada, que no es nadie, que no vale un carajo, que se va a ir a parar al frente de este otro. Tiene que tener su autoestima, pero plantada en Dios, para poder ir a hacer eso. Pues a ambos gigantes los venció de la misma manera. ¿Sí? Y ese es el desafío de hoy, que yo les dejo y que les quiero traer, y que es lo que quiero decirles de parte de Dios. ¿Dónde tenemos nosotros plantada nuestra fe? ¿Dónde tenemos nosotros puesta nuestra autoestima? ¿Dónde tenemos nosotros puesta nuestra autoimagen? ¿Cómo estamos peleando? Analícese usted, ¿cómo está usted? Y yo me analizo porque yo fallo en eso todavía cantidades. ¿Cómo está usted reaccionando cuando le buscan esas peleas? ¿Cómo está usted reaccionando ante esas situaciones cuando usted le sacan la piedra y sobre todo con cosas injustas que no tienen nada que ver? Es que si son cosas injustas y que no tienen nada que ver, usted debería decir, no, es que eso no es conmigo. Mi autoestima y mi autoimagen está en Dios. Yo creo lo que Él dice que soy. Así tú, en medio de la piedra, esposa, papá, amigo, hermano, me estés diciendo una cantidad de vainas. No es verdad. Yo sé quién soy. Y yo sé lo que soy porque Jehová me lo dice. Porque estoy cimentado en mi Dios. No me voy a enganchar contigo. Pero hacer eso no es fácil. Ahora, ¿usted cómo está reaccionando ante eso? ¿Se sale usted de los chiros? ¿Usted se para a defender su autoimagen? ¿Se para usted a defender su honra y su honor? ¿O le deja la batalla a Jehová? ¿Cómo está usted reaccionando en su vida en eso? Piénselo. Piénselo. Y ya para terminar, ¿sabe dónde más dice ese tema de que debemos dejarle esas batallas a Jehová? ¿Sabe dónde más lo dice? En el Nuevo Testamento. ¿Qué le dice? ¿Qué dice Mateo y Lucas y todo? Si te pegan en una mejilla, sal a defender tu imagen y tu honra, porque eso no se puede hacer. ¿Qué le dice? Con la otra. Eso en otras palabras es que yo no me voy a enganchar, porque esa pelea es de Jehová. Yo simplemente aquí estoy, o simplemente lo evito y me voy, pero esa pelea
no es mía, esa pelea es de Jehová. ¿Sí? ¿Cómo está usted en eso? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo ha sentido usted su corazón? ¿Cómo ha sentido sus sentimientos cuando lo maltratan? ¿O está usted siendo víctima de maltrato? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo está usted manejando el maltrato? ¿Cómo está usted manejando la humillación que de pronto le puedan estar efectuando en la casa, en el colegio, en el trabajo, en donde sea? ¿Cómo usted está manejando eso? ¿Lo está manejando amargándose o lo está manejando poniéndose cada vez más bravo hasta que yo los coja? Es que lo que estoy haciendo es yendo al gimnasio para plantarme como es. ¿O qué está haciendo usted? ¿Cómo está manejando usted eso? Yo le repito, David vivió años de maltrato, de humillación, de ser por debajeado. ¿Y qué fue lo que él hizo? Cimentarse en Jehová su Dios, cimentar su imagen y su confianza en Él. Y así él pudo salir adelante de toda esa situación. No porque fuera el superguerrero, que sí lo era. Él hubiera podido pelear, pero él se cimentó fue en Jehová. ¿Estamos haciendo eso? Esa es la pregunta. ¿Ok? Amén.